Buenas noches y sean bienvenidos a este canal llamado Terror Chollero. Antes de comenzar quiero hacerles una pregunta seria en relación a al video de este tema. ¿Ya habían jugado este tipo de juegos con anterioridad o conocían este tipo de juegos antes de llegar aquí conmigo? Me lo pueden decir en la caja de comentarios, pero sin saber qué tipo de juego estoy hablando, pues los invito a que se queden y vamos a ver si ya habían jugado, si ya conocían estos juegos. Primero que nada, ¿qué juegos estoy hablando? Bueno, me estoy hablando de esos juegos que son como para tener conexión con el mundo espiritual. Me refiero a juegos como la Ouija, me refiero a juegos como el péndulo, inclusive a juegos como el Charlie Charlie, que fue muy popular por ahí de 2014-2015. Entonces, este juego que les voy a hablar no es ni la Ouija, ni Charlie Charlie, ni el péndulo. Este juego que les voy a contar es un juego que yo jugaba de niño y que conocí hace mucho tiempo este juego, pero curiosamente creo que nadie más lo conoce o nadie ha hablado de él. Entonces, me gustaría saber si alguien más conoce este juego, ya lo conocía o lo conocen con otro nombre. Por favor, pues me lo hagan saber en la caja de comentarios y ahí me platican si jugaban también. Me refiero al juego de la Samantha. Entonces, ¿qué es el juego de la Samantha? El juego de la Samantha es un juego de estos tipos que son para conectarse con el mundo espiritual, para tener los juegos que se catalogarían como prohibidos, ¿no? Que tienen ciertas instrucciones, que tienen ciertas propiedades, las cuales consisten en que tener un ente que los posea, un ente para la comunicación, tener un medio u objeto físico por el cual se pueden comunicar, una serie de preguntas y respuestas, un número mínimo de participantes para jugar este juego y también una metodología en la cual se puede jugar este juego de manera correcta, porque recordemos que vamos a jugar y vamos a hablar con seres que no están con nosotros ya, que pueden ser tanto buenos como malos. Entonces, ¿qué pasa con el juego de la Samantha? Bueno, para empezar, el juego de la Samantha se llama así porque se supone que uno se comunica con una entidad llamada Samantha, la cual se dice que es una niña fantasma o es una entidad demoníaca, la cual con su clarividencia es capaz de responderte a cualquier pregunta que tú le hagas. Se supone que por eso cuando te comunicas, cuando juegas con ella, le preguntas Samantha, Samantha y le haces una pregunta. Esa es la entidad que posee a este juego. Por segundo, ¿qué se tiene? El medio de comunicación, el medio físico por el cual te comunicas. El juego de la Samantha, así como el juego de la Ouija, que se juega por medio de un tablero, que se juega como el de Charlie Charlie, como con un lápiz, con sus lápices y con su papelito y sus respuestas, preguntas. El juego de la Samantha se juega con lápices de colores. Puede ser con lápices normales, puede ser con plumas, pero el medio físico recomendable para tener una mejor comunicación supuestamente son lápices de colores. Entonces, lápices de colores como estos, azul, verde, pero que es un color. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con este medio de comunicación, ¿qué es lo que hace uno? Agarra los lápices de colores, los colores así, y los pone de esta manera. Supone que al ponerlos de esta manera, tú los pones de esta manera, los tienes así, y otra persona enfrente de ti agarra otros 3 lápices y los pone igual de esta manera, y te los deja en una especie de rectángulo que simula un portal por el cual Samantha se comunica. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Vienen las preguntas y las respuestas. En el juego de la Samantha, uno tiene que hacer preguntas y respuestas, así como lo hace con la Ouija, así como lo hace con Charlie Charlie. En este caso, en el juego de la Samantha, no son preguntas abiertas o preguntas que tengan que responderse con señaléticas complejas o con palabras, ¿no? Con nombres y eso. No. El juego de la Samantha es simple, son preguntas cerradas de sí o no. Tú le haces una pregunta, cual sea, y supuestamente con su clarividencia ella te va a decir sí o no. Entonces te va a responder. ¿Por qué? Porque al poner este tipo de portal, entonces el portal, tú le haces la pregunta y ella te responde sí o no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué se necesita para que jueguen para poder jugar el juego de la Samantha? Bueno, así como el juego de la Ouija, con lo cual se recomienda que no se juegue solo, el juego de la Samantha se juega con 2 personas como mínimo y puede ser las personas que sean como máximo. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que van a jugar van a agarrar los lápices, como ya lo he explicado anteriormente, de esta manera, y enfrente se pone otra persona para cerrar el rectángulo y cerrar el portal. Entonces, estas 2 personas se requieren como mínimo para poder sostener ambos lápices. No se puede jugar solo porque simplemente no te lo deja la lógica. Tienes que sostener los lápices para que se comunique contigo. Entonces, pasando a la metodología del juego, ¿cómo se juega el juego de Samantha?
Bueno, primero que nada tienes que juntar un mínimo de 2 personas. Ya lo dije. Lo agarras de esta manera, se ponen enfrente y al momento de estar así, tú le empiezas a preguntar. Primero tienes que ser respetuoso y pedirle permiso. Entonces tú le pides permiso y le dices, Samantha, ¿podemos jugar? Entonces los lápices se van a mover de cierta manera que te van a decir sí o no. Por ejemplo, si se cierran así, te va a decir que sí. Si se cierran así, si se abren así, te va a decir que no. Entonces cuando dice que no, tú puedes seguir insistiendo o preguntándole y ya empiezan a jugar. Si te dice que sí, ya empiezan a jugar otra vez. Van a empezar a jugar. Si te dice que no y te está dice y dice que no, pues simplemente no insistes y no se juega en ese mismo momento. Puedes esperar y volver a jugar. Entonces se supone que al momento de responder que sí, tú ya puedes hacerle cualquier tipo de pregunta y te va a responder de esa manera. Se recomienda poder tener que jugar en un espacio abierto porque Samantha, aparte de decirte que sí, que no, te va a hacer las señaléticas hacia la izquierda o a la derecha. ¿Por qué? Porque supuestamente tiene una carga energética mayor en un lugar u otro para que te responda esa pregunta. Entonces cuando te mueves a un cierto lugar, en ese espacio te lo vuelves a preguntar lo mismo y te va a responder de esa manera. Entonces siempre preguntando sí o no y siempre estando con los lápices unidos para que por nada del mundo se rompa el portal, porque puede salir una entidad o puede quedar atrapado en nuestro plano astral. Entonces cuando ya quieres dejar de jugar no puedes deshacer el portal, solamente no puedes hacer el portal así nada más. Necesitas preguntarle a Samantha si pueden dejar de jugar y ella te va a decir sí o no. Si te dice que no, tienes que seguir jugando hasta la hora de punto que te puedes preguntarle de nuevo que si puedes jugar, y cuando te dice que sí, dejan de jugar y el juego se cierra completamente. Eso es lo que es el juego de la Samantha, o esa es al menos mi experiencia. Y este fue el juego de la Samantha. Pero díganme ustedes, esto es lo que yo sé. ¿Ya lo conocían ustedes? ¿Ya sabían ustedes acerca de este juego? ¿Conocen algún otro juego que sea parecido a este, que no sea tan popular como la Ouija? O Charlie Charlie o el juego del péndulo. Por favor, si es así, pueden decírmelo allá abajito en los comentarios. Y pues ya saben, mira, de hablar tanto de terror hasta se me cayó el bigote y me cambié de ropa, creo. Y pues ya, pues esto fue todo. Ya saben, si les gustó, pues ya saben, darle su like, compartir. Si es la primera vez que ven mis videos, pues ya saben, suscríbanse si les gustó. Compartan este contenido para apoyar al canal. A ver, cualquier comentario, cualquier retroalimentación que puedan hacerle para mejorar la calidad del contenido, saben que es bienvenida también ahí al canal. Si en las redes sociales, ya se la saben, pues voy a estar. Nos vemos la próxima semana y vamos a contar nuevas anécdotas. Entonces, eso fue Terror Chollero. Que pasen muy buenas noches.